habíamos quedado, no se puede acceder a este sitio web, puede acceder. Ok, ok. Bueno, habíamos quedado. Habíamos quedado. Bien, habíamos comenzado a ver integrales impropias y habíamos quedado en. Hasta esto lo habíamos visto. Habíamos quedado aquí. Habíamos quedado aquí. Habíamos quedado aquí. Entonces, fíjese, yo quiero ver que la integral impropia entre 0 e infinito de seno de x sobre x de x converge. Entonces, fíjense, yo les dije a ustedes que la función f de x igual a seno de x sobre x, esa función cuando x tiende a 0 profe, disculpe, es no se está acotada. viendo el PDF. Ah, no se está viendo nada. Ahora tampoco se ve. No, profe, todavía no. No, no, profe. No, no se ve, amor. Vas a ver. Cada día tengo más problemas yo aquí. Vamos a ver cómo resolvemos todo esto. Pero ya yo sé, ya yo Andri me dijo que todas las clases están grabadas, inclusive prácticas y todo, de manera tal de que, bueno, si yo llego a tener problemas, nos vamos a tener que remitir a las clases grabadas. Ya ella les mandó, creo que el link, la manera de ver las clases grabadas. Bueno, entonces fíjense, nosotros queremos ver que esta integral impropia de primer orden sí, es convergente. Entonces le decía que la función seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, esa función tiende a 1, pues ustedes saben ese es el límite. Entonces fíjense, puesto que la integral entre 0 y 1 de seno de x sobre x converge, puesto que el seno de x sobre x es continua en 0, 1, en el intervalo 0, 1, y además ese límite cuando x tiende a 0 por la derecha vale 1, nosotros solamente necesitamos probar que la integral entre 1 e infinito de seno de x de dx converge. Entonces, eso es lo que tenemos que integrar. Entre 0 y 1 no hay problema. Vamos a ver qué pasa entre 1 e infinito. Entonces, fíjense, entre 1 e infinito, la integral seno de x sobre dx la hacemos por parte. La hacemos por parte. El infinito lo llamamos m y después vamos a tomar el límite cuando m tiende a infinito. Entonces, resolviendo esa integral por parte, nos queda que eso va a ser igual a menos coseno de x sobre x evaluado entre 1 y m, más la integral entre 1 y m de coseno de x sobre x cuadrado de dx.
evaluar entre los límites 1 y m. Eso me va a dar coseno de 1 menos coseno de m sobre m, más la integral entre 1 y m de coseno de x cuadrado de dx. Y eso lo llamo 1. Tomando el límite a ambos lados de 1 cuando m tiende a infinito y usando el hecho de que coseno de m sobre m cuando m tiende a infinito, esto es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el coseno de m es siempre menor o igual que 1. Y 1 sobre infinito tiende a 0. Tiende a 0. ¿Okay? Por lo tanto, este límite es 0. Por lo tanto, la integral entre 1 e infinito de seno de x sobre x de dx es igual al coseno de 1 más la integral entre 1 e infinito de coseno de x sobre x cuadrado de dx. Y eso lo llamo 2. Ahora, puesto que la integral de la derecha de 2 converge, se obtiene el resultado requerido. Esa integral la hicimos en este ejemplo. En el ejemplo anterior, en este ejemplo. Aquí la tienen. Pues. Aquí la tienen. Pruebe que esta integral converge. Esta la hicimos acá. Esta integral que es convergente, nos aparece acá. Nos aparece acá. Puesto que la integral de la derecha de 2 converge por el ejercicio anterior, se obtiene el resultado requerido. ¿Ok? Esto lo hicimos en el ejercicio anterior, esta parte. ¿Alguna pregunta allí? No, profe. No, profe. Ok. Bien. Otra manera de hacerla. Otra manera. Método 2. Otra manera. Entonces ustedes el intervalo 0 infinito lo transforman en 0 pi más pi 2 pi más punto suspensivo n pi, n más 1 pi y va tendiendo a infinito. Bueno, esto va a entonces yo descompongo esto en esta suma, la descompongo en n igual a 0 infinito de la integral entre n pi, n más 1 pi seno de x de dx. Todo esto lo escribo de esta forma, la manera de escribirla. ¿Ok? Esa es otra manera de hacerla, de resolver el problema. Hacemos este cambio de variable, que x igual a b más n pi. Entonces la sumatoria se convierte en, fíjense, seno de x va a ser igual a seno, la x es b más n pi. Aplico la fórmula del ángulo doble. Esto es seno de b por coseno de n pi. Coseno de b por seno de n pi. Esto es 0. Coseno de n pi es menos 1 a la n. Entonces, seno de b, coseno de n pi me da menos 1 a la n seno de b. Y entonces, esto, el seno de x, se transforma en menos 1 a la n seno de b. Por lo tanto, y la x es igual a b más n pi. Por lo tanto, la sumatoria, esta sumatoria, se convierte en sumatoria de n igual a 0 infinito de menos 1 a la n, integral entre 0 y pi de seno de b, b más n pi de db. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo mismo que decir, eso es igual a integral entre 0 y pi, seno de b sobre b, ¿qué dice acá? Ajá. Cuando n vale 0, tengo esto. Cuando n vale 0, tengo menos 1 a la 0 es 1. Me queda seno de b sobre b. Cuando n vale 1, me queda menos. Integral entre 0 y pi. Seno de b. Cuando b vale 1, me queda b más pi. Le estoy dando valores a n, fíjense. Aquí le estoy dando valores a n, a esta sumatoria. Cuando n vale 0, tengo este primer término. Cuando n vale 1, tengo menos 1 a la 1, que es menos, tengo este término. Cuando n vale 2, tengo este término. Y así sucesivamente. Tengo esto menos
más, menos. Esta es una serie alterna. Esta es una serie alterna. Tengo más, menos, más. Tengo más, menos, más, menos. ¿Se entiende? Es una serie alterna, dándole valores a n acá. Estoy dándole valores a n acá. Cuando n vale 0, cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, tengo una serie alterna. Y entonces, en la serie alterna, yo tengo que 1 sobre b más n pi es mayor o igual sobre 1 más b n más 1 pi. Porque este número, b más n más 1 pi, es más grande que b más n pi. Estoy dividiendo sobre un número más grande. Y puesto que el seno de b es mayor que 0, en el intervalo 0 pi, o sea, en el primero y segundo cuadrante, entonces yo tengo que esta integral entre 0 y seno de b, entre 0 y pi, de seno de b sobre b más n pi, es mayor o igual que esto. También tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de esta integral de 0 a pi, seno de b sobre b más n pi, es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito, de 0 pi de b sobre n pi. Sobre n pi. Y esta integral da 0. Esta integral da 0. Esta integral da 0. Porque esta integral va a ser igual a b, va a ser 1 sobre n, entonces 1 sobre n, y cuando n tiende a infinito, esto da 0. Por lo tanto, cada término en la serie alterna es en valor absoluto menor o igual al precedente. Menor o igual al precedente. O sea, a sub n es mayor o igual a n más 1. Y el enésimo término se aproxima a 0 cuando n tiende a infinito. Y aquí que por el criterio, para series alternas, la serie, para series alternas, y por lo tanto, de aquí que por el criterio, para series alternas, la serie y por lo tanto la integral converge. Aquí viene el criterio. Una serie alterna converge, este es el criterio que utilicé. Una serie alterna converge si satisface las siguientes condiciones. Primero, que el valor absoluto del término a n más 1 sea menor o igual que el valor absoluto del término a sub n del anterior, para n mayor o igual que 1. Y que el límite del término general a sub n cuando n tiene infinito o en valor absoluto sea igual a 0. Entonces, fíjense, yo acabo de probar entonces que esta serie, que esto, la integral entre 0 e infinito, seno de x de dx, converge. Esta integral converge. Pero converge condicionalmente. Eso quiere decir que ella converge, pero la serie de los valores absolutos no converge. Entonces, para probar que ella converge condicionalmente, debemos probar que esta serie de los valores absolutos, que esta integral de 0 a infinito, el valor absoluto de seno de x sobre x de dx, diverge. Entonces, procedemos de esta manera. Escribimos integral entre 0 e infinito, el valor absoluto de seno de x sobre x de dx, la escribimos como anteriormente, pues la separamos entre 0 y pi, más pi a 2pi, más 2pi a 3pi, como hicimos anteriormente. Entonces, esta serie la puedo representar de esta manera. Perdón, esta serie no, esta integral. Esta integral la puedo representar como esta sumatoria. La sumatoria de integrales. Entonces, haciendo el mismo cambio que hicimos, que x era igual estamos repitiendo esto que hicimos acá. Estamos repitiendo esto. Estamos repitiendo todo esto. Hacemos el mismo cambio. Estamos repitiendo esto. Pero ahora con valor absoluto. Repitiendo eso con valor absoluto, nos queda esto que está acá. Bien. Todo esto igual. Esto mayor o igual que esto. Puesto que entonces esta serie diverge. Porque esta serie la comparan con la serie armónica. Ven que diverge. La serie de la derecha de 1 también diverge por el criterio de comparación. Y aquí
que esta integral en valor absoluto diverge y se obtiene el resultado requerido. Se obtiene el resultado requerido. Aquí, en todo caso, es importante que ustedes repasen los criterios de convergencia que vieron en análisis en matemáticas 4, ¿no? Ustedes pueden, por ejemplo, esta serie es divergente. ¿Por qué esta serie es divergente? Bueno, porque esta serie ustedes la trabajan como la armónica, pues, la sumatoria de 1 sobre n. Eso va a ser, esta serie es divergente. Esta serie es divergente. Además, fíjense, cuando n tiende a infinito, si el término tiende a 0, n más 1 pi, vamos a ver otra manera de ver. Sí, bueno, ustedes pueden hacer esto utilizando criterios de comparación, criterio de la razón, cualquier criterio. Esta serie es divergente. Bien, probar que esta integral es igual a pi medio y es igual a esto que está aquí. Probar que esta integral es igual a esto que está acá. A esto que está acá. Bien. Vamos a ver esto que está acá. Bueno, esto lo multiplico por x cuadrado. Utilizo el teorema 1, uno de los teoremas. Así que esta integral va a ser convergente, ¿no? Pero bueno, vamos a probar que esta integral de 0 a infinito de e a la menos x cuadrado de dx igual a raíz cuadrada de pi sobre 2. Vamos a limitarnos acá. Aquí estoy viendo que esta integral es convergente. Entonces, por el teorema 1, este límite vale 0 y el p vale 2. Así que la integral dada converge, ¿no? Teorema 1 que vimos en la clase pasada. Entonces, fíjense, yo quiero calcular esta integral. Yo quiero ver cuánto vale esta integral. Entonces, fíjense la manera de hacerlo. Yo llamo I sub m a la integral entre 0 y m de e a la menos x cuadrado de dx. Pero eso es igual también a la integral entre 0 y m de e a la menos y cuadrado de di. Y sea límite cuando m tiende a infinito de I sub m igual a i. El requerido valor de la integral. Es el requerido valor de la integral. Cuando m va a infinito, esta integral, digamos, va a ser igual a i. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hago? Yo vengo y multiplico esta integral por esta integral. Entonces tengo im al cuadrado. Im al cuadrado. Multipliqué esta, que es im, y esta, que es im, la multiplico las dos. Las dos integrales. Entonces, el producto de estas dos integrales va a ser esta integral doble, donde hago el producto de los respectivos integrando. Tengo entonces el producto de los respectivos integrando, que sea la menos x cuadrado más y cuadrado de dx de dy. X cuadrado de dx de dy. Y entonces esta integral se transforma en esta integral. Donde el r a la m, ¿quién es? El r a la m va a ser un rectángulo de lado m, de 0 a m para la x y de 0 a m para la y. La x varía entre 0 y m y la y varía entre 0 y m, ¿no? La x va a variar de acá a acá de 0 a m, y la y va a variar de acá a acá de 0 a m. Este es un rectángulo. Entonces, fíjense, un rectángulo de lado m. Por el teorema de Pitágoras, ustedes saben que la hipotenusa al cuadrado es igual al este lado al cuadrado más este lado al cuadrado.
es igual a 2m cuadrado. Entonces, la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de 2m cuadrado. O sea, el valor de esta hipotenusa es raíz de 2m, porque cada lado del cuadrado es m. ¿Se entiende hasta allí? Sí, profe. Fíjense, Sí, sí. R sub m es el cuadrado O, A, C, E. Ese es R sub m. R sub m es el cuadrado del lado m, del lado m. Por lo tanto, la hipotenusa de ese cuadrado, por el teorema de Pitágoras, será la raíz cuadrada de 2m. Esa es la hipotenusa. Entonces, fíjense cuál es la idea aquí. ¿Cuál es la idea aquí? Ustedes tienen aquí varias regiones que encerradas que vamos a estudiar. Vamos a estudiar una parte, tenemos el cuadrado, tenemos este arco que une E con A, y tenemos este arco que une DCB. Entonces, vamos a tener un área barrida por lo que está dentro del arco, conformado por DCB, ese es un área. Después vamos a tener un área, que es lo que está dentro del arco EA, y vamos a tener el área esta, formada por el rectángulo este, por el ECA0. Entonces, fíjense, puesto que el integrando es positivo, entonces, el IM al cuadrado, recuerden, IM al cuadrado es el área del integral de este IM al cuadrado. Este IM al cuadrado. Entonces, el IM al cuadrado es la entre 0 y M, 0 y M. El IM al cuadrado. Esta área. Bien. Entonces, R1 y R2 son las regiones en el primer cuadrante acotadas por los círculos de radio M, y radio M raíz de 2 respectivamente. Entonces, esa área es, como le digo, la R1 es la que está debajo, es toda esta área debajo del arco EA. La R2 es la que está debajo del arco DCB. Entonces tengo todo esto que está acá. Donde R1 y R2 son las regiones en el primer cuadro acotadas por los círculos teniendo radio M y M raíz de 2 respectivamente. Ahora usamos coordenadas polares. Yo estoy trabajando, fíjense, estoy trabajando en el primer cuadrante. El radio con que estoy trabajando, acá estoy trabajando con para este círculo, el mayor, el radio es raíz de 2m, y para el menor, el radio es m. Entonces, fíjense, estoy trabajando en el primer cuadrante, por lo tanto, phi varía entre 0 y medio, y el radio varía entre 0 y m. Para esta integral que va a estar acá. Y para la otra integral, el radio va a variar entre 0 y raíz cuadrada de 2m. Esto que está acá. Entonces, fíjense, usando coordenadas polares, tenemos que esta integral, la R1, se transforma en esta, multiplicado por este R, que recuerden ustedes, es el jacobiano del cambio de variable. Aquí estoy utilizando matemática 5. ¿Se acuerdan? Matemática 5, que cuando hacía cambio de variables tenía que multiplicar por el jacobiano de ese cambio de variable. Aquí estoy utilizando coordenadas polares, el cambio era R. Esto es matemática 5. El teorema del cambio de variables para integrales. Entonces, esta integral de R1 sobre la región R1 se transforma en esta integral que está acá. Bueno, en la integral entre i m al cuadrado sigue la misma, y la otra integral también es esta, pero ahora el radio
varía entre 0 y m raíz cuadrada de 2. Resuelvo las integrales, resuelvo las dos integrales y me queda esto que está acá. Esto que está acá. Entonces, tomo el límite, cuando m tiende a infinito, porque m tiende a infinito, en 3 acá. Cuando m tiende a infinito, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Me queda pi cuarto y pi cuarto. Entonces, fíjense entonces que este límite, por un lado, da pi cuarto y por el otro lado da pi cuarto. Luego, por el teorema del sándwich que vieron en Mate 1, me imagino, el límite tiene que ser igual entonces a pi cuarto. Porque el límite es mayor que pi cuarto y es menor que pi cuarto. La única posibilidad es que sea igual a pi cuarto. Por el teorema del sándwich que llaman, o el teorema comprimido, squeezy, lo ponen los gringos. Entonces, eso quiere decir que ese límite es igual a i al cuadrado y eso es igual a pi cuarto. Por lo tanto, i es igual a la raíz de pi cuarto sobre 2. Y ese i era este. Era esta integral. Entonces, esta integral es raíz cuadrada de pi sobre 2. Es lo que está acá. ¿Okay? Ahora bien, ustedes utilizando ese hecho, o sea, ya ustedes saben pueden probar esto que está acá. El seno de x sobre x de x igual a pi medio y esto igual a esto. Bien, aquí recordemos lo que era el teorema de Fubini. El teorema de Fubini es un teorema que me permite, sea f una función de dos variables, de una función que va de r cuadrado en r. Entonces, si la integral de términos infinito a infinito de f de x, primero integrar con respecto de y después integrado con respecto de x es infinito, es menor que infinito, convergente, entonces yo puedo intercambiar los límites de integración. Ahora integro primero con d de x y después con d de y. Entonces, el teorema de Fubini es el teorema que me permite intercambiar los límites de integración. Eso es lo que dice el teorema de Fubini. Primero integro con respecto a uno y después con respecto a otro. Después hay un teorema de convergencia dominada. Este teorema, vamos a ver si le damos uso. Este teorema es muy importante porque fíjese, el teorema de Fubini me permite intercambiar los límites de integración. Me permite intercambiar. Aquí integro primero con respecto a y después con respecto a x. Bueno, eso es lo mismo que integrar después primero con respecto a x y después con respecto a y. Con respecto a y. Bueno, el teorema de la convergencia dominada es un teorema que me permite tomar límite dentro del signo de integrales. O sea, ¿cómo yo puedo tomar el límite dentro del signo de integrales? Entonces, si yo tengo una sucesión de funciones como esta, una sucesión de funciones fn de x, supongamos que para todo x, el límite cuando n tiende a infinito de f sub n de x es igual a g de x. Supongamos que existe una función phi de x que está en L1 de R. Vamos a ver qué quiere decir L1 de R. L1 de R quiere decir que la integral entre menos infinito e infinito de phi de x d de x es menor que infinito. O sea, esa integral existe.
Entonces, supongamos que existe una función phi de x que esté en L1 de R con phi no negativa, tal que para todo n y para todo x acontece o sucede que el valor absoluto de cada uno de los miembros de esta sucesión son acotados por phi de x. Entonces, este límite, el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral en términos infinitos e infinitos de fn de x, puedo tomar el límite ahora dentro de la integral. Yo voy a buscarle, voy a tratar de buscarle algunos ejemplos donde se aplique este lema. Déjeme ponerme para que vean la aplicación y la utilidad de este lema. Es muy importante el resultado que me permite intercambiar, fíjense, intercambiar el límite con la integral. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la integral en términos infinito de fn de x es igual a la integral de menos infinito a infinito del límite de esto. Entonces, el teorema de la convergencia dominada es un teorema muy importante, ya que nos permite intercambiar límite con el límite de la integral con la integral. Entonces, les debo, voy a anotar por aquí, este ejemplo de teorema de la convergencia dominada, ¿no? Teorema de la convergencia dominada. Entonces, les tengo que mandar unos ejemplos. Teorema de la convergencia. Esto se va a usar mucho ahora con las distribuciones. Teorema muy importante. Bien. Entonces, fíjense, nosotros vamos a trabajar una serie de funciones, no son funciones funcionales. Vamos a trabajar con unos elementos, digamos, nuevos que van a resultar lo que se llaman las distribuciones. Pues. En las distribuciones, yo voy a tratar de ver si les puedo mandar una reseña histórica de las distribuciones. Esto viene de lo físico, en otras palabras, pues lo físico tenía que hacer cálculos en sus experimentos, en los fenómenos físicos de electromagnetismo, sobre todo, en algunos fenómenos físicos. Las funciones que aparecían no eran funciones derivables en algunos puntos. Entonces ellos querían ver cómo se derivaban esas funciones que no se podían derivar porque allí en esos puntos la función dejaba de ser continua y por lo tanto no era derivable en esos puntos. Entonces ellos buscaron una manera de tratar de derivar esas funciones en esos puntos de discontinuidad. Y allí donde aparece precisamente Dirac, uno de los pioneros de esto, y aparecen las famosas funciones deltas de Dirac para poder realizar esa derivación en esos puntos. Entonces, surgen, digamos, estas funciones generalizadas, que también las llaman distribuciones, que van a permitir derivar las funciones en puntos donde la función precisamente no es derivable desde el punto de vista clásico, porque en esos puntos la función experimenta saltos. La función deja de ser continua en esos puntos. Sin embargo, se busca una manera de cómo poderlas derivar y darle un sentido a esa derivación. Pues. Ahí entra en juego, digamos, el delta de Dirac, y todo esto después se formaliza hacia la década de los años 50 del siglo pasado, creando estas cosas que se llaman las distribuciones, pues, que ya las vamos a ver y vamos a ver lo útil y lo funcional, lo útil que es el haber introducido el mundo matemático y cómo
y como esto facilitó una serie de cálculos y una serie de resultados para la ciencia en general. Bien, entonces fíjense, antes de entrar en materia de distribuciones, se va preparando la cosa y se introduce una serie de espacios que llamamos espacios funcionales, donde van a jugar un papel interesante, el papel interesante es estos eventos que vamos a llamar distribuciones, ¿no? Entonces vamos a preparar el escenario para introducir la distribución. Entonces comencemos con un conjunto omega en Rn, su conjunto en Rn es un conjunto abierto. Recuerden que un conjunto abierto, la idea que ustedes tienen de un conjunto abierto es una bola es abierta cuando no tiene la frontera, pues. O sea, el más sencillo que ustedes tienen es el intervalo AB abierto. Quiere decir que el A no está en el intervalo, ni el B está en el intervalo. Los extremos son abiertos. Entonces, ese es un intervalo, ese es un conjunto abierto. ¿Por qué es abierto? Porque si ustedes se acercan al punto extremo izquierdo, que es el A, o al punto extremo derecho, que es el B, y alrededor de ese punto A o B, trazan un intervalito, ven que parte de ese intervalito alrededor de ese punto va a tener ese intervalito punto fuera del AB, punto fuera. Entonces no sirven. Entonces la idea de un conjunto abierto es que si hay un entorno alrededor de un punto que él no esté completamente contenido en el conjunto, sino fuera de él, entonces el conjunto se llama abierto. Abierto, en otras palabras, quiere decir que no contempla la frontera, los extremos del conjunto. O sea, el conjunto cerrado AB ese ya no es abierto porque ese contempla los extremos, los bordes, contempla el A y contempla el B. Bien, entonces sea omega un conjunto abierto, entonces intuitivamente un conjunto abierto es aquel que no contiene la frontera, que la frontera no está contenida dentro de él. Bien, y llamamos entonces a la frontera de omega, la denotamos con gamma mayúscula, y eso lo llamamos la frontera de omega. Entonces, LP, vamos a llamar LP, es el conjunto de todas las funciones medible en omega. ¿Qué quiere decir medible? Medible quiere decir que es como integrable, pues, que la puedo medir, Medible en omega, tal que la integral sobre omega del valor absoluto de f de x elevado a la p de x es menor que infinito, donde 1 es menor o igual que p menor que infinito. Entonces eso es lo que llaman el espacio LP. Bien, ¿qué llamo yo el infinito? El infinito va a ser el conjunto de todas las f medibles en omega, tal que si existe una constante C, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que C, casi siempre en omega. CS quiere decir casi siempre. Bien. Entonces, es el conjunto de todas las f medibles, tal que si existe una C, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que C. Eso lo llamo yo L infinito. ¿Qué llamo yo C sub 0 de omega? C sub 0 de omega va a ser el espacio de todas las funciones continuas con soporte compacto en omega. Ya vamos a explicar lo que quiere decir soporte compacto en omega. Todavía no he explicado eso. Conjunto de las funciones continuas con soporte compacto. C sub k de omega es el espacio de funciones a veces continuamente diferenciables
en omega. K es un entero mayor o igual que 0. Y C sub infinito de omega es la intersección de todos los C sub K con K mayor o igual que 0. Es el espacio de todas las funciones infinitamente diferenciable. Bien. Entonces, aquí vengo aquí doy la definición de soporte. Soporte, fíjense lo que es el soporte. El soporte es una función que va de R en los complejos continua. Entonces, el soporte de F es por definición, el menor conjunto cerrado. Por eso aquí está esta raya que esto quiere decir la clausura. Esto es un conjunto cerrado. El más pequeño de todos los conjuntos cerrados donde la función no se anula. Entonces, esto es siempre un conjunto cerrado. Entonces, el soporte es el menor subconjunto cerrado donde la función no se anula. No se anula. Entonces, fíjense ustedes, estos ejemplos que están acá. Estos ejemplos que están acá. Entonces, fíjense, la función f de x viene acá. En A se anula hasta B. En B baja acá, sube a C y va acá. Entonces, esta función se anula entre A y B y se anula entre C e infinito. Pues. ¿Dónde no se anula la función? La función no se anula entre menos infinito y A, que es f de x, aquí, y entre B y C. De resto, aquí es 0, y entre A y B es 0. Entonces, el soporte de esta función graficada acá va a ser todos los puntos donde ella no se anula. Ella no se anula entre menos infinito y A, y no se anula entre B y C. Por lo tanto, ese es el soporte de esta función. Vamos con esta función. La función f de x igual a de x. La función f de x igual a seno de x. Entonces, fíjense, esta función no se anula, solamente en estos puntos. Aquí se hace 0, aquí se hace 0, aquí se hace 0, aquí se hace 0, aquí se hace 0. Entonces, la función seno de x van a ser todos los reales menos donde ella no se anula. Va a ser menos el seno de x se anula en los múltiplos de pi, de npi. Aquí hay un error. A ver, soporte de G. Espérate, a ver. Aquí hay un error. Porque esta función, la función seno de x se hace 0 en todos los múltiplos de pi. Entonces, el soporte de G debe ser todo R es A. El soporte de G, el conjunto de todos f de x,
donde f de x igual a 0. Entonces el soporte de x va a ser el conjunto de todos los x tal que seno de x es distinto de 0. Entonces va a ser todos los reales menos los múltiplos de pi. Ese es el soporte de G. Soporte de G. Van a ser todos los reales menos donde se anula el seno de x. El seno de x se anula en los múltiplos cuando x es igual a n pi. Entonces el soporte de G van a ser todos los n, o van a ser, perdón, todos los x que estén en R distinto de n pi. Distinto de n pi. Ese es el soporte de R. Fíjense este caso. Este caso. A la izquierda de menos 1 es 0. Entre menos 1 y 0 es 1 más x. Entre menos 1 y 0 es 1 más x. Entre 0 y 1 es 1 menos x y es 0 para acá. Entonces, fíjense, esto se anula en todos los puntos menos en menos 1, 1. Entonces, el soporte de esta función es el intervalo menos 1 y 1. Entonces, fíjense, este soporte es compacto porque este conjunto es cerrado y acotado. Entonces, la idea que nosotros tenemos de algo compacto es algo que sea cerrado y acotado. Entonces digo aquí, un conjunto cerrado y acotado en R se llama compacto. Se llama compacto. Entonces, este es un conjunto cerrado y acotado. Por lo tanto, este soporte es compacto. Bien. Otra definición. Las funciones con soporte compacto de clase CK, o sea que son en la intersección de las funciones de clase CK, que son K veces continuamente diferenciables, intersectadas con las funciones continuas de soporte compacto. Entonces, esto se denomina el espacio de las funciones K veces continuamente diferenciables en omega con soporte compacto. Y este conjunto C sub 0 infinito, que lo llamamos D de R omega, esto va a ser muy importante porque este va a ser el espacio, el espacio para las distribuciones, está formado por el espacio de todas las funciones de clase C infinito, que son infinitamente derivables y diferenciables, intersección con el conjunto de todas las funciones continuas con soporte compacto. Eso va a ser el conjunto de todas las funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto. Esto se llama espacio vectorial de todas las funciones de clase C infinito en omega con soporte compacto. Esto también se va a llamar el espacio de las funciones de prueba. Bien. Entonces, L1 va a ser el espacio de todas las funciones, L1 de omega va a ser el espacio de todas las funciones que van de omega en K, donde K es los reales o los complejos, que es un campo formado por los números reales o los números complejos, tales que la integral sobre omega del valor absoluto de la función f de x de dx sea menor que infinito. Este es el espacio L1. L1 es esto, muy importante. Cuando usted le diga una función está en L1, quiere decir que es una función que verifica esta condición, que la integral, la función está en L1 de omega si la integral de esa función en valor absoluto sobre omega es menor que infinito. Esto quiere decir que una función está en L1. Este es el espacio de todas las funciones de clase L1 de omega. Otra definición, L2 de omega. L2 de omega. Esto lo vamos a ver inclusive cuando vamos a dar mucha utilidad a esto cuando vayamos a estudiar ecuaciones diferenciales de derivadas parciales,
con la serie de Fourier, que vamos a ver las funciones en L2, todo eso, esto va a ser de mucha utilidad. Una función L2 omega es el espacio de todas las funciones f que va de omega en k, donde k es el campo de los números reales o complejos, integral sobre omega, ahora el valor absoluto de f al cuadrado de dx es menor que infinito. Aquí tienen esta desigualdad. Esta es una desigualdad muy conocida. Sobre ella volveremos más adelante en la segunda parte del curso. Esto se va a utilizar mucho cuando veamos esas desigualdades de Parseval, la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces eso quiere decir, fíjese, que la integral sobre omega de f de x, g de x, d de x, es menor o igual que la integral sobre omega de f de x al cuadrado en valor absoluto de f de x al cuadrado de x a la 1 medio multiplicado por la integral sobre omega del valor absoluto de g de x al cuadrado de x a la 1 medio. Esta es una desigualdad muy conocida, muy útil, y se llama la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Eso se puede mostrar perfectamente. Otro espacio muy importante, fíjate que tengo L1 omega y ahora tengo L1 local, LOC es de local, de omega. Fíjense, tengo L1 de omega y L1 local de omega. Entonces, ¿qué quiere decir L1 local de omega? Fíjense, una función está en L1 loc de omega. Es una función f que va de omega en k, donde k es R o C, igualito que acá, en R o C. Pero ahora la integral no la tomo sobre omega, si lo tomo sobre un k tilde. Comparen con este que está acá. Comparen. Aquí no lo tomo sobre omega, sino sobre un k tilde, donde ese k tilde, ¿no?, es un conjunto compacto k tilde, conjunto compacto para todo conjunto compacto k tilde de omega. Esto es lo que se llama local. Entonces, hago la misma integral, pero ya no integro sobre omega, sino que integro sobre un compacto contenido en omega. Conjunto compacto que ha contenido omega. Y entonces ese espacio es el que voy a llamar L1 log de omega. Este va a ser un espacio importante porque en estos espacios voy a garantizar siempre, aquí voy a garantizar la existencia de estas distribuciones que le hablé anteriormente. Bien, perdón, la división. Otras relaciones, vamos, así como le dije aquí, que, a ver, ¿a dónde le dije? A ver, me pasé. Ajá, así como le dije aquí, que dé el espacio a las funciones de prueba, le dije aquí, dé el espacio a las funciones de prueba. Entonces, vamos a llamar después del espacio dual. Yo no he hablado de espacio dual. Yo no sé si ustedes cuando vieron álgebra lineal, ¿qué fue eso? En la 3 vieron ustedes la lineal, entre 3, ¿no? Mate 3, profe, sí. El espacio dual. Que yo recuerde, no. Recuerden, no, ok. No. Bueno, fíjense, el espacio dual, o sea, que es formada por todas las funciones lineales continuas que van de un espacio. Bueno, está bien. Vamos a ver cómo hago con esto. De prima, yo me arreglo. Le voy a escribir una nota, algo sobre espacio dual. Déjame ver cómo nota. La conversión dominada, espacio dual. También déjame escribir nota sobre espacio dual.
A lo mejor cuando doy la clase presencial, entonces ahí lo puedo explicar. No podía, pero bueno. Aquí ya les debo dos cosas. Pues. Le debo algo sobre convergencia dominada y algo sobre espacio bajo. Entonces, fíjense, el D' es el espacio vectorial de las distribuciones y el D es el espacio de las funciones de prueba. Entonces, estos dos espacios van a ser muy interesantes. Esto vamos a ver bastantes veces. Entonces, fíjense, es el primer teorema. Si G está en L1, ustedes recuerden lo que es L1. L1 es esto. Si G está en L1 de R, quiere decir que F va de R en R o de R en C, y este integral sobre R en valor absoluto va a ser menos que infinito. Entonces, fíjense, si G está en L1 de R y F va de RC acotada, esto es, existe una M en R, una constante, tal que para todo X en R, esto es F, el valor absoluto de F de X es menor o igual que M. Esto quiere decir que la función F es acotada. Entonces la función F producto G está en el 1 de R. Entonces quiere ver, esta función está en el 1 de R. La demostración es muy sencilla. Fíjense, la demostración es esta. Entonces el valor absoluto de F de X por G de X es el producto del valor absoluto de F de X por el producto de G de X. Pero F de X es acotada, por lo tanto, F de X en valor absoluto es menor o igual que M, por esta razón, por la hipótesis, valor absoluto de G de X. Como la integral entre menos infinito a infinito de MG de X converge, ya que G está en L1 de R, entonces, fíjense ustedes, esta integral converge, ya que G está en L1 de R. Entonces, fíjense, menos infinito, infinito, de F de X, G de X, D de X, esto es menor o igual que M. Estoy usando esto que está acá, G de X. Este es el criterio de comparación. Entonces, si la mayorante, criterio de comparación, si esta converge, esta también converge. Entonces, si esta converge, quiere decir que esta integral es menor que infinito, por lo tanto, F por G están en L1 de R. Vuelvo y repito. Si G está en L1 de R y F es acotada, el producto de ellas dos está en L1 de R. ¿Qué quiero decir que el producto está en L1 de R? Es decir, que la integral de menos infinito a infinito, que es R, del valor absoluto de F de X por G de X y D de X es menor que menos infinito. O sea, que esa integral converge. Entonces, yo quiero ver que esta integral converge. Pero esta integral es menor o igual que esto que está acá. Y esta integral converge. ¿Por qué esta integral converge? Porque G, yo saco la M fuera y la integral de menos infinito a infinito de G de X, de X converge porque G está en L1 por hipótesis. Por lo tanto, esta integral converge. Entonces, si esta integral converge, con mucho más razón va a converger esta integral por el teorema de convergencia, por el criterio de convergencia. Y así F por G están en L1 de R. Entonces, ese es un resultado importante. Si G está en L1 y la otra acotada, el producto está en L1. Bien. ¿Alguna pregunta allí? No, profe. No, profe. Esto es muy complicadito. Es importante que se vayan familiarizando, con la notación. Pues. G está en L1 de R, quiere decir que esta integral, bueno, saco la constante fuera. Esta integral es menos que infinito
porque G está en el 1 de R. Entonces, si esta integral converge, la minorante también va a converger por el criterio de comparación. Aquí lo estoy utilizando. Bien. Vamos a ver ahora el concepto de funcionales lineales. Sea B, C, B un espacio, el par B con C, el punto B con el cuerpo, el campo C, es un espacio vectorial E, escribo aquí, un espacio vectorial completo. Ya ustedes sí vieron lo que era un espacio vectorial en Mate 3. Ven que es un espacio donde hay dos operaciones, una operación que es suma y otra operación que es producto. La idea del espacio vectorial usted la asocia con vectores. Los elementos del espacio vectorial son vectores. Y el producto acá es el producto de un escalar, que puede ser un complejo, un real. En este caso estoy hablando de espacio vectorial complejo. El producto de ese escalar, sea un complejo o un real, por un vector. Recuerden ustedes que la multiplicación de vectores ya lleva otra cosa, son productos escalares o productos vectoriales, y eso es otro asunto. Pues. Ya veremos, ya nosotros hemos visto cómo el producto escalar de dos vectores lo que es, y el producto vectorial de dos vectores. Bien, entonces llamaremos una funcional lineal, que aquí viene, llamaremos a una funcional lineal sobre B, a una transformación lineal que va de B en C. Esto es una funcional lineal. Fíjense, el espacio, fíjense, el espacio, aquí hablarle de Eduardo. Fíjense, yo tengo este espacio vectorial, el espacio vectorial B, donde los escalares son complejos. Los elementos de B son vectores, los elementos de C son números complejos. Yo defino una transformación, una funcional lineal sobre B a toda transformación lineal de T de B en C. Quiere decir que si F y G están en B, entonces T de F más G es esto. Y si lambda está en C y F y G están en B, se verifica esto. Esto es una transformación lineal. T es una transformación lineal. Ahora bien, si yo formo un espacio de todas las transformaciones lineales de B en C, ese espacio de todas las transformaciones lineales que van de B en C es lo que yo llamo el espacio dual de B. El espacio dual de B, entonces, está formado por todas las transformaciones lineales que van de B en C. Y esos elementos es lo que yo llamo funcional lineal. Es una funcional lineal. Una funcional lineal es una transformación lineal, pues, que va de un espacio en el campo debido. Pues, en este caso, los complejos que va de B en C. Eso lo quiere decir entonces. El dual de B, que llamo B', va a ser todas las transformaciones lineales T que va de B en C. Eso es el espacio dual. Entonces, ahora introducimos la noción corchete. La noción corchete es esta. El corchete de TF esté aplicado a F, donde T es una transformación lineal y F es un elemento del espacio vectorial B. T va de B en C, en el complejo. Y F está en B. Entonces, esto es lo que quiere decir esto. Entonces, introducimos la noción corchete. T es una transformación lineal y F es un elemento del espacio vectorial B. Entonces, esto es equivalente a decir T aplicado a F. T es una transformación lineal aplicada a los elementos del espacio vectorial B. Con esta notación, 1, este era 1,
dice que T de F más G es igual a T de F más T de E con esta notación, y T de lambda de F es igual a lambda T de F, igual a lambda T de F. Es lo que está diciendo con esta notación. Y eso se llama el programa 2. Esto es lo que está diciendo acá. T de lambda de F es lambda T de F. Esto que está acá. Bien. Veamos a ver algunos ejemplos de esto. Entonces, fíjense, sea A un número real arbitrario fijo, sea un elemento del conjunto, un número real arbitrario fijo. Entonces definimos esta aplicación, esta transformación que va del conjunto de todas las funciones continuas, perdón, del conjunto de todas las funciones continuas, R en C. Lo definimos de esta manera. Fíjense lo que está haciendo este. Es una función continua en R. Una función continua en R. Entonces, esta transformación lineal, esta T, que ahora lo llamo delta de A, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que cualquiera función que está aquí evalúa en A, la manda. Esto hace que cada F o que yo tome acá lo manda en el valor de F en A. ¿Cuánto vale esa función en el punto? Eso es lo que está haciendo esta transformación delta A. Podemos llamar a delta un operador evaluación. Delta de A evalúa cualquier función F que va de R en C continua en X igual a A. Fíjense este ejemplo que nos ilustra lo que le estoy diciendo. Fíjense, aquí yo tengo dos funciones. Tengo la función F que va acá, la función F, tengo la F y tengo la G. Tengo la F y la G. Y tengo el punto A. Entonces, el corchete de delta de A con F es quién? Es el valor de F evaluado en A. ¿Cuál es el valor de F evaluado en A? Es este. F de A es esto que está acá. Esto que está acá. F de A es esto que está acá. F de A es esta altura que está acá. Entonces, esto que está acá, de acá a acá, de acá a acá, esto es F de A. Este F, mire, de la función F, la que va acá. Está por arriba de la F. Entonces, F de A es el valor que tiene la función en el punto A. ¿Y por quién viene dado? Por esto. No le puse la llave. Pues este valor. Esto es F de A. O sea, esto que está de acá a acá. Esto es F de A. Y G de A, ¿quién es? Entonces, ahora voy a evaluar la función en A, pero la función G. Esta es la función G. Esta que va acá. Esta que va por aquí. Entonces, G de A es esto que está acá, que va a dar acá. Esta altura está acá, es G de A. Y es igual al corchete de delta de A con G. Entonces, ¿qué le hace? ¿Qué es lo que hace este operador o esta transformación? Esta transformación lo que hace
al evaluar, al operarla o al aplicarse a una función, lo que hace es tomar el valor de la función en el punto A. En el punto A. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. Ok. Entonces, el delta de A es un operador en este caso. Entonces, veamos que delta A es una funcional lineal. Es una funcional lineal. O sea, debe verificarse esto que está acá. Debe verificarse esto que está acá para que sea una funcional lineal. Entonces, veamos que es una función lineal. Entonces, para ello, tomo dos funciones continuas, y tomo a lambda un complejo. Entonces, vamos a ver esto que está. Esto que está acá, por definición, el corchete de delta de A, F más E. Esto es entonces el valor de la función. La función ahora es esta en A. Esto que está acá es F más G evaluado en A. Pero F más G evaluado en A es F de A más G de A. Pero F evaluado en A es lo mismo que decir el corchete de A con F más G de A, eso es lo que decir el corchete de A con la G. Entonces, fíjense, esto se me transforma en esto. Entonces, aquí está la suma, forma en este sumano que está acá. Y para lambda real, complejo, lo que sea, entonces, evaluar esto, evaluar lambda de F en A. Es lo que decir lambda de F de A, que es igual a lambda y esto que está acá. Así se verificamos dos con T igual a el delta, a delta de A. El funcional lineal delta de A se llama delta de Dirac, centrado en X igual a A. Los físicos hablan de la función delta, lo que es incorrecto. Delta de A no es una función, sino un funcional. Un funcional. Un funcional. Eso es delta de A. Como acabamos de ver. Bien. Otro ejemplo de esto. Fíjense, tenemos una función F que va de L1 log. Ya recuerden que L1 log. No se olviden. Esto es entonces que la integral sobre un compacto contenido en R, la integral del valor absoluto de f de x sobre un compacto contenido en R es menor que infinito. Entonces definimos lo que se llama una T sub f, que es una función que va de D de R en C. Recuerden ustedes quién era D. Recuerden. Vayan volviendo a ver quién era D. Fíjense, ustedes aquí vieron, creo que fue aquí, a ver, más adelante. Más adelante. Aquí la tiene, ¿ves? El conjunto D es el conjunto de todas las funciones de clase C infinito, de clase con soporte compacto. Con soporte compacto. Quiere decir que fuera de ese soporte, las funciones van a valer 0. Las funciones van a valer 0. Y el E1 de log es esto. Vayan familiarizándose con las notaciones y los conceptos. Bien. Entonces, fíjense, estamos acá. Perdón. Entonces, estamos en este segundo ejemplo. Entonces, tenemos una F que es L1 log de R
Y definimos una transformación, una T sub F que va de DDR en C. Entonces, esto viene dado así, de esta manera. El corchete T sub F de phi, esto, lo defino como la integral entre menos infinito a infinito de f de x, phi de x, donde la phi de x está en DDR. DDR. Y f está en L1 log. Entonces, f está en L1 log y phi está en DDR. Ahora bien, como les dije, el soporte de la phi está acá. Phi tiene soporte compacto. Soporte de phi es compacto. Soporte de phi le dije que es el menor su conjunto compacto en este caso, donde la phi no se anula, es el menor. Entonces, bien, el soporte de f con phi también está contenido acá. Está contenido acá. Es decir, f de x, phi de x es igual a 0 fuera de algún compacto y por lo tanto la integral en 4 realmente no es una integral impropia. Esta no es una integral impropia. Esta está fuera, esta integral fuera de cualquier compacto se anula, entonces esto no es una integral impropia. Fíjense, el soporte está contenido en K, o sea, todos los X que están fuera de K, esto va a ser 0, el producto esto va a ser 0. Entonces, este integral va a ser 0 fuera del soporte de f con phi. ¿No? Entonces, este integral, si el soporte de f con phi fuera el AB, el intervalo AB, entonces este integral entre menos infinito y A es 0 y entre B e infinito es 0. Entonces esto queda como la integral entre A y B de f de x de dx. Por lo tanto, esa no es una integral impropia porque entonces sería la integral entre A y B de f de x, phi de x. Bien, eso es lo que quiero decir aquí, fuera de algún compacto. Y por lo tanto, la integral 4 realmente no es una integral impropia, sino una integral sobre un conjunto compacto. Por lo tanto, existe. De modo que este corchete, definido de esta forma, 4, está bien definido para todo phi, está en el espacio de las funciones de prueba de DR. Veamos que TDF es una función lineal. Veamos que TDF es una función lineal. En efecto, yo tomo dos elementos de DDR y tomo un lambda en los completos. Entonces aplico la definición del corchete de f phi más sigma. Es esto que está acá. Hago las propiedades integrales, multiplico la f con la phi más la f con la sigma. Separo esto en dos integrales y me quedan estas dos integrales. Esta integral es t de f con phi y esta integral es t de f con sigma. Lo mismo hago para esto. Estoy verificando, fíjense, estoy verificando estas dos propiedades. Miren, estoy verificando estas dos propiedades de la función lineal. Bien, entonces verificando esta otra, esto que está acá, saco el lambda afuera, esto es el lambda de t de f phi. Y así verificamos 2 con t igual a t de f. Bien. Entonces, hemos definido una función lineal con t de f dada de esta forma. Bien. El concepto casi siempre, C.S que he puesto allí, ¿no? El concepto casi siempre. Sean f y g dos funciones que van de R en C. Decimos que f y g son casi siempre iguales y la escribimos así, f de x igual a g de x, casi siempre
en R, si solamente si, sí y solamente si, f de x es igual a g de x en R, excepto posiblemente en un conjunto de medida cero. O sea, excepto posiblemente en un conjunto de medida cero. Entiendo que medida cero un conjunto muy pequeño, pues, unos puntos, algo, unos puntos. Un conjunto muy pequeño, pues. La medida es inexistente. No tiene volumen, no tiene área, no. Es inexistente. Conjunto donde para los fines prácticos podemos entender como conjunto de medida cero un conjunto finito o infinito de puntos discretos. O infinito de puntos discretos. Donde para los fines prácticos podemos entender como conjunto de medida cero un conjunto finito o infinito de puntos discretos. En este caso, seguramente, si f y g están en L1 log de R, entonces la integral de menos infinito a infinito de f de x phi de x es igual a la integral de menos infinito a infinito de g de x phi de x d de x para todo phi que está en el espacio de las funciones de prueba. Fíjense, decir que phi está en el espacio de las funciones de prueba es decir que phi es de clases de infinito con soporte compacto. Entonces, resulta que el inverso también es cierto y es el lema de Dubois-Reymond. El cierto que quiere decir, fíjense, si f de están acá, entonces tenemos esto que está acá. Entonces, si f y g están en L1 log, entonces f de x es igual a g de x, casi siempre en R, si solamente si el corchete de t de f con phi es igual al corchete de t de g con phi. Para todo phi en R. O sea, si se verifica esto. O sea, esto que está acá es esto y esto que está acá es esto. Bien. Entonces, conclusión. Si f y g son L1 log, están en L1 log, definen el mismo funcional. Si f define el mismo funcional lineal, si solamente si f igual a g de x casi siempre en R. Esta es una de las razones por las cuales de ahora en adelante consideraremos dos funciones en L1 log de R como la misma función cuando son iguales casi siempre en R. Son entonces idénticas como funcionales lineales. Bien. Ahora entramos. Bueno, ahora entramos a distribución. Bueno, vamos a dejarlo ahí para entrar ya de lleno. Revísense todo esto hasta acá porque ya a partir de lunes ya vamos a correr más rápido y entramos de lleno en distribuciones que va a ser la materia fundamental de que nos va a ocupar toda la primera parte del curso y también la segunda parte, porque en la segunda parte vamos a utilizar distribuciones temperadas para hacer resoluciones de ecuaciones diferenciales de edad parciales. Bien, no los quito más tiempo, vamos a dejarlo hasta ahí para ir poco a poco, ¿no? Ya la semana que viene la vamos calentando con ejercicio y más cosas de estas, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Creo que por ahora no, profe. Bueno.